Bienvenidos todos a Armada Cantabria. Hoy recorreremos más de 200 años de la historia de una localidad muy querida por mí, ya que de allí era mi padre y allí estuvo bautizado, y también de su fábrica, muy entrañable igualmente, ya que allí se formó mi padre, su hermano y varios miembros más de mi familia. Me refiero a la fábrica de armas de Trubia, quizás la primera escuela de formación profesional del mundo. Nos acompaña un profundo conocedor de la fábrica y de su historia. Incluso formó parte de ella, escribiendo desde su experiencia y responsabilidades alguna de sus páginas. Él es don José Antonio López Díaz, Cuestas para sus amigos. Es natural de las Cuestas, de Trubia, localidad asturiana muy próxima a Oviedo, concejo al que pertenece. Es ingeniero técnico de minas por la Universidad de Oviedo y graduado en Ingeniería Minera por la Universidad de León. Es máster en Historia y Análisis Sociocultural por la Universidad de Oviedo. Asimismo, es alférez de navío, reservista voluntario y está en posesión del curso de especialista de Estado Mayor por la Escuela Militar de París. Comenzó su vida laboral a los 14 años como aprendiz de la fábrica de armas de Trubia y trabajó en ella durante 25 años, teniendo, entre otras responsabilidades, las de jefe de taller de mecanosoldadura, jefe de almacenes y transportes, así como jefe de materiales y compras de Santa Bárbara Blindados en Sevilla durante 7 años. Es profesor de enseñanza secundaria desde 1998, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Tribuna Ciudadana y de ARAMA, Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar en Asturias, así como de la Asociación Ares de Reservistas Españoles. Pertenece a la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Histórico e Industrial de Trubia y a la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Está en posesión de diploma de reconocimiento del Ministerio de Defensa por su participación en la recuperación de documentos y material de patrimonio de las fábricas asturianas. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Periodistas Especializados y Técnicos desde 1989, conferenciante y articulista sobre diversos aspectos históricos sociales y sobre la Reserva Militar Española. Entre sus publicaciones destacamos la Reserva Militar de Voluntarios en España, Unos españoles en la corte del rey Fado como coautor y 225 años de la fábrica de armas de Trubia también como coautor, así como diversos artículos en prensa y en prensa. José Antonio, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Arturo. Pues sí, Cuestas, aquí vemos precisamente en la imagen, es el pueblo de Las Cuestas, muy cerca de donde yo nací, es prácticamente, bueno, ese ángulo lo veía constantemente, ¿no? Con día de lluvia y arco iris, y vemos debajo del arco iris la fábrica de armas. Entonces, por eso, y todo el valle del Trubia. De alguna manera, pues estaba, bueno, primero también quiero dar las gracias a Armada Cantabria, es que ya me lanzo a la charla sobre Trubia, porque hacéis una magnífica labor de divulgación y os agradezco muchísimo esta oportunidad de divulgar. Pongo quizás porque claramente con la Siemens alemana Trubia gana en cuanto a que es la primera del mundo, pero como nunca se sabe, y lo vamos a ver luego, nunca se sabe, puede aparecer un documento, alguien que diga, no, había una escuela de formación profesional ya arreglada antes en tal sitio. Bueno, entonces pongo quizás por eso, pero a día de hoy, mientras no se demuestre lo contrario, donde se creó la famosa FP Dual que está de moda todos estos años, es en Trubia. Y bueno, vamos a verlo, no me voy a adelantar a las jugadas que se suele decir. Bueno, pues dicho esto y agradeciendo esta oportunidad, continúo con la exposición. Quiero decir que de algún modo, como tú bien dices, tu familia, tu padre trabajaba en Trubia, pues la mía se remonta a mi bisabuelo, es decir, estamos hablando del siglo XVIII. eh, eh, siglo XVIII, primeros del XIX, que hay una tradición de trabajo y de alguna manera pues yo me sentía un poquito el destino marcado, ¿no? De alguna manera. Luego cuando empiezo a la escuela, lo que yo veo desde la escuela con 5 años es lo que tengo enfrente.
es la oficina principal de la fábrica de armas. Digamos, figura que hay ahí, que es un monumento al aprendiz, precisamente a esos aprendices, a esa primera escuela de formación profesional del mundo, eso es posterior. Y bueno, quieras que no, haberlo tenido toda la vida, con mi familia trabajando allí, pues yo cuando paso aún, y hace ya 25 años que ya no estoy vinculado a la fábrica, pues cuando paso por allí yo la siento sinceramente, es como mi segunda casa, ¿eh? Tengo un cariño enorme. Y tengo que agradecer, porque de bien nacidos es ser agradecidos, tengo que agradecer aquí, van a salir fotos que me cedió sobre todo una persona de Trubia, que ahora mismo es trabajador, sigue siendo trabajador en la fábrica de armas de Trubia, que es Valentín Álvarez, que tiene unos libros sobre Trubia. Él se dedica mucho a la fotografía y muchas de esas fotos, además él es una persona encantadora. Yo, por supuesto, que le digo, oye, Valentín, puedo utilizarlo, pero él me da siempre autorización y esas cosas se agradecen. Y luego también a otro gran amigo que yo considero que es un gran monstruo en el tema del armamento, de la guerra civil, que es Artemio Mortera, que también tiene un libro sobre la fábrica de armas de Trubia y algunos de los datos que se van a verter son de ese libro. Eh, Dicho esto, ¿por qué se sitúa en Trubia la fábrica? Porque antes de la Revolución Francesa, concretamente ahí está en el año 1793, saben que la Revolución Francesa es de 1789, un país que era amigo con el tema de la revolución, pues pasa a ser amigo. Y fíjense dónde están nuestras fábricas de armas. ¿Qué pasó? Pues que había que sacar las fábricas de armas de la frontera con Francia porque lógicamente eso era un peligro. ¿Y quién dijo que la fábrica de armas iba a estar ahí? Se iban a sacar las fábricas de armas del País Vasco y traerlas a Trubia. Pues fue este señor, uno de los que voy a decir que son auténticos personajes de película que si fueran de un país extranjero, las tendrían seguro. Aquí tenemos al que era este señor Casado, Fernando Casado de Torres, era el ingeniero jefe de la Armada. Y este señor fue el que decidió sacar las fábricas y ponerla en Trubia. Llevaba 2 años por ahí viendo una ubicación, bien en Cantabria, bien en Asturias, en el norte, separarlo de la frontera francesa, y ahí lo decidió. ¿Y por qué digo que tiene una vida de película? Bueno, pues él era de un pueblo que se llama Zafra de Záncara, en Cuenca, y el virrey de Nápoles era del mismo pueblo. Lo llevó él era ingeniero de la Armada, como les decía, y lo llevó a Nápoles, a la escuela militar allí de Nápoles, y destacó en sus estudios, y la reina, la emperatriz Catalina la Grande de Rusia, que entra en guerra con los turcos, reclama una serie de técnicos y uno de los que reclama es él. Entonces dicen que sus éxitos militares solo quedaron empañados en Rusia, que fueron muchos, solo quedaron empañados por sus conquistas amorosas, que eran mucho mayor. La emperatriz se encaprichó de él y bueno, cuando alcanzas ciertas cotas de poder en Rusia, lo vemos hoy día que es de rabiosa autoridad, pues quieren liquidarte. Y entonces él se enteró de un complot que estaban preparando para quitarlo de en medio y salió como pudo de Rusia, volvió a España, donde entró en la Armada y es cuando llega aquí al norte de España, investiga dónde puede estar la fábrica y ese capricho de la historia, pues es este señor el que decide que la fábrica se haga ahí. Curiosamente, es una fábrica que empieza, era de la Armada, es decir, fabricaba municiones para la Armada. Luego fue evolucionando la artillería y demás, pero inicialmente era de la Armada. Y pongo ahí reivindicación de Casado, porque bueno, es una figura que se ha estudiado muy poco, igual que la figura de Lorza está bastante más estudiada y es bastante más conocida, la de Casado no. Y, hombre, quiérase que no, hay que rendir un homenaje al fundador, porque sin él, por ejemplo, el Orza seguro que habría brillado en otro lugar, pero no en Trubia, y no hubiera habido nada de eso. Por eso señalo lo de la reivindicación de Casado. Ahí vemos
que dicen que fue la primera escuela de formación profesional del mundo. Ahí están mis amigos José Luis Suárez y Sara Sola, con un libro que pesa casi 3 kilos, que recoge toda la información de la escuela. Es una auténtica Biblia, ¿eh? Hicieron un trabajo excepcional y en ese recoge la historia de la escuela de formación profesional. ¿Por qué se ubicó en Trubia? Pues está a muy pocos kilómetros de Oviedo, tenía muy buena comunicación y sobre todo porque en aquella época, ahí vemos el río Trubia, en aquella época el río era la fuerza motriz, la fuerza hidráulica. Además había criaderos de carbón, de hierro, arenas, materiales de construcción, madera. Entonces ese es el lugar que eligió. Ahí vemos también que es un valle cerrado. Ahí vemos aquí en esta zona, vemos lo que se llama la canalina, que hoy día está cubierta, pero era la que llevaba el agua a la fábrica para la tracción. Por cierto, dentro de la fábrica las conducciones se conservan. Al ser un valle cerrado, también era necesaria pocas tropas para defenderla y aunque esto tiene siglos, esta foto, pero ahí sí el pico Huanga, que estoy señalándolo aquí, no sé si se ve, bueno, se ve claramente el pico, ese Huanga, tiene 6 cascadas, a cada cual más bonita, con lo cual si algún día dan un paseo por Trubia y por el pueblo que se llama Perlavia, tiene un acceso muy fácil y se pueden ver. Perdón, don Ramón Álvar González decía que Trubia es el espacio industrial y urbano más singular de Asturias. Y hay un profesor que se llama Ojeda, Germán Ojeda, que dijo que Asturias era una auténtica catedral, que tiene dos catedrales, la de Oviedo y la industrial, que es la de Trubia. ¿Eh? Pero antes de que lo que hizo Ojeda fue recoger lo que ya decían los militares. Ahí ven, por ejemplo, anterior lo que decía el general Castrillo, ¿no? Que Trubia es la catedral de la artillería. Seguimos viendo ahí, por ejemplo, salida de los obreros también, una foto que tiene ya muchísimos años, eso está cambiado, el puente sigue existiendo. Llegó a tener 4.000 trabajadores dentro, ahora anda por 1.000, lo veremos luego. Y lo bueno de la zona también es que como se ve, o como hay aquí mucho en el norte, con las minas también pasaba, hay una economía mixta. Los sueldos de la fábrica no es que fueran muy buenos, pero el que no tenía, era raro el que no tenía huerta, vacas o en Trubia talleres, forjas, de algún tipo, ¿no? Con lo cual, esa economía mixta hacía que la gente tuviera más maneras de vivir de lo que aparenta. La riqueza era mayor. Vemos, por ejemplo, ahí en 1861, vemos los edificios, las viviendas que se hacían, porque socialmente fue muy avanzada para la época en muchos temas. Los artilleros, en concreto, tuvieron muchas ventajas sociales. Aquí vemos, por ejemplo, un interior de la fábrica donde estaban viviendas para los obreros. Luego esas viviendas se sacaron y se pasaron al otro lado del río para ganar espacio industrial. Aquí vemos, por ejemplo, la segunda escuela de aprendices, el taller que estaba aquí. Ahora lo vamos a ver más adelante. Eh, Esta es la imagen que decía de la escuela, con la escuela donde yo iba, con la imagen esa del centro de aprendiz. Hoy es un centro de salud. Aquí tenemos de Enrique Valdés, creó los 3 talleres que hubo de aprendices. Vemos el primero, que desapareció de 1850 a 1917, el segundo, que es el que marcaba ahí en la foto anterior, de 1917 al año 59, y esta del 59 al 77, hubo cursos hasta el 90. El 77 fue mi último curso, que fuimos el último año con los 4 años reglamentarios y con uniforme militar, como veíamos. Pero hubo hasta el año 90, hubo aprendices. Eh, Antes hablaba de las ventajas, ¿no? Pues ahí ven, por ejemplo, el sanatorio que había para los obreros, el rótulo que se ve ahí en la foto no se aprecia mucho, Sanatorio Obrero de Trubia de 1919. Los médicos militares en la fábrica
atendían a todo el mundo y había una farmacia militar dentro. Es decir, había una seguridad médica muy superior a cualquier otro sitio. Por cierto, este sanatorio está en ruinas, da pena verlo y mejor paso porque es que te caerán mal los pies de verlo allí. Y bueno, la llegada del general Orza en 1844 marcó un cambio en Trubia. Es otro personaje también de película, ¿no? Porque antes hablábamos de Casado, pues también él era liberal, entonces en la época del rey Felón, la época más conservadora del carlismo y demás, tuvo que exiliarse y cuando llegó en la Trulla, en 4 años dio un vuelco a la fábrica enorme. Hay que pensar que la fábrica en 1800, como señalo ahí, los dos altos hornos quedaron destruidos, la fábrica iba funcionando, tuvo que volverse al carbón vegetal porque el coque no acababa de ir bien y entonces este Proust, que era un profesor francés, un químico muy famoso, pues era profesor en la Academia de Artillería de Segovia y estaba al servicio de España y iba a Francia, estaban a punto de resolverse, pero estalló la guerra contra el francés y el mariscal Ney con sus tropas destruyó la fábrica totalmente. Y en 4 años, como vamos a ver luego un poquito más adelante, el Orza le dio un vuelco total a la fábrica y fabricaba unos cañones de una excelente calidad. Ya como ven ahí, señalo que en agosto de 1848 la gran perfección en las pruebas eran tan buenos o mejores que los cañones extranjeros. Y bueno, ahí ven un cañón que está en Toledo, en el museo, un cañón de Trubia, pero que es que tiró no sé cuántos miles de veces. Es decir, ya era para ver la resistencia que tenían y como digo, era muy superior o igual o muy superior a cualquier cañón que se fabricase en el mundo en aquella época. En 1849, pues sigue el Orza desde que llegó en el 44, estamos hablando de 5 años después, eh, crea también, da muchos más fondos. Esta es la biblioteca de la fábrica de armas, biblioteca que es una foto reciente, y una de las ventajas, yo pasé ahí unas cuantas horas y la ventaja es que te dejaban tomos, podías prestar, con lo cual, bueno, pues eso ayudaba. Una cosa que se desconoce de Trubia es que también se fabricaban armas ligeras. Ahí vemos esta pistola que está también en el Museo del Ejército en Toledo, pero se fabricaban fusiles y pistolas, ¿eh? Algunas son auténticas obras de arte. Lo pongo un poquito más como anécdota, pero también para que se conozca la historia. Entonces, estos son también cañones que están en el Museo Militar en Toledo. Fomenta estos de 1855, estamos hablando ya, los disparos, las cargas de guerra, sigo insistiendo que eran iguales o mejores. Este es del libro de Artemio Mortera, un dato, que ahí están todas las comparativas con países extranjeros. Ahí vemos Trubia con V, no vamos a entrar en el tema de la fonética, pero por ejemplo el pueblo de Perlavia debería haber tenido la evolución porque entre P y B, que era como había, debería ser co B, pero eso se quedó. Sin embargo, Trubia evolucionó porque en los primeros papeles de Trubia, en Brácara Augusta, que aparecen por escrito en lo que hoy es día Braga, en Portugal, en el siglo IX, aparece que era Trupi, como de Trupie, el territorio. Entonces, la P, la tendencia natural es que cambie a la B. Esto me lo explicaron profesores lingüistas, pero vamos, que no es el objeto de la charla, solo que cuando vean que hay muchísimos cañones por el mundo con la V, con la B también, entonces en Cuba, por ejemplo, pues bueno, que esa es por evolución del lenguaje, vaya, no tiene ninguna otra connotación. Ahí vemos un cañón Ordóñez hecho en Trubia, algunos eran de costa. En el conflicto con Cuba, la guerra contra Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y demás, curiosamente es un Ordóñez en Puerto Rico el cañón que hace el primer disparo contra un buque americano estadounidense que amenazaba.
a las costas de Puerto Rico. Pasamos ahora cuando acaba el Orza, ahí vemos esta tendrá unos 40 años, esta foto. Cuando acaba en 1860 como director era uno de los establecimientos más adelantados de su época. Ahí se señala todo lo que tenía de máquinas, de fuerza motriz y grandes elogios antes y ahora. ¿Por qué ahora seguimos con elogios? Porque hay un impresionante legado técnico, formativo y social. Y en el siglo XIX español, tan convulso, sigue desarrollándose la fábrica a pesar de las guerras carlistas, de la pérdida final de siglo de Cuba y de Filipinas. Y bueno, el impulso del Orza, sin ánimos de entrar a fondo en la figura, es enorme. Y por eso hoy día una de las calles principales de Oviedo, y en Trubia tiene también o sea, hay dos sitios también que se llaman General El Orza, pues tiene mucha importancia. Esta es la casa del director, porque luego vamos a ver todos estos edificios que, que había por ahí y porque vamos a hablar de un futuro museo de la industria militar que en su día se proyectó. Ese es el taller de artillería y la visita del rey don Alfonso XIII en 1902. ¿Por qué señalo esto de las visitas del rey? Bueno, por algún motivo más y por cierto, todos los reyes prácticamente últimos de España, todos, o sea, Isabel II, Alfonso XII, XIII, Juan Carlos I, han pasado por la fábrica y parece mentira que el rey actual, don Felipe, el rey Felipe VI, estando casado con una asturiana, como es la reina Leticia, que por cierto tiene ramas, la familia Pol, que es una de las iniciales que se asentó en Trubia, pues no la han visitado todavía. Esperemos que eso se corrija. También en los estudios que antes mencionaste de historia y para profesores, también he tenido el gusto de impartir alguno de ellos. El trabajo este que mencionabas sobre la Reserva Militar de Voluntarios de España es una adaptación que hice de mi trabajo final de máster en historia, pero como ves ahí por las diapositivas, también hice varios trabajos y estuve a punto de hacerlos sobre la escuela de Trubia, pero luego, bueno, al final no lo decidí por lo otro. También el ir al colegio de Trubia, donde está la escuela ahora de aprendices de Trubia, hay el Instituto Río Trubia, y para mí ir allí a los alumnos a explicarles cómo eran los aprendices de Trubia, pues es un auténtico honor, como señalo ahí. Eh, el tema de Lorza fue un nombramiento muy acertado, un gran patriota. Arturo, voy a entrar un poquito en la historia de Lorza, unas pinceladas, ya que me pediste, porque es otro personaje también, como te decía, de película, porque estuvo en el extranjero, estuvo exiliado, expatriado, por el tema que decía de que él era liberal, y se dedicó, no perdió el tiempo, ¿eh? Entonces ahí tenemos el cuadro a mano izquierda que está en la Academia de Artillería de Segovia, y a mano derecha tenemos el monumento a Elorza que está dentro de la fábrica. Decía que era un gran patriota, con 13 años entró en la Academia de Artillería de Segovia, tuvo que marchar a Palma de Mallorca porque con la invasión napoleónica en Segovia no podía funcionar y cuando llegó a Trubia, los altos hornos que él remodeló porque habían quedado destruidos por los franceses, los llamó Daoiz y Velarde en honor a los héroes de la Guerra de la Independencia y ese es el que hizo un coronel Manjón en la fábrica de armas de Trubia, lo remodeló. Esta es la escuela actual que os decía, la fundó en 1850 y bueno, este es el edificio actual, que como vimos hubo tres edificios y este edificio ahora mismo lo ocupa la escuela el Instituto Río Trubia, pero era donde estaban los aprendices. Se inauguró en 1859. La fábrica de Trubia
toma modelo todas las fábricas de artillería, incluida la de Oviedo, que es de sobre 1890, se inaugura en Oviedo, y luego las escuelas de Sidesa, por ejemplo, coge el reglamento de Trubia inicialmente, y estamos hablando ya más de la mitad del siglo XX, y calca el reglamento que luego va adaptando, ¿cómo se llama esta de Gijón? La Universidad Laboral, van tomando el modelo de Trubia que luego va adaptándose a otras escuelas, porque por ejemplo en Trubia teníamos disciplina militar, cosa que en otros sitios pues había disciplina, pero no era de ese tipo, ¿no? Hablando de la escuela de Trubia, había un número limitado de plazas para ingresar y podías presentarte 2 años, con 14, 15 años, y bueno, ahí te examinaban de todo, lógicamente las pruebas fuertes eran de ciencias, pero había también tocaban todos los palos. Y lo único, los hijos de obreros teníamos alguna pequeña puntuación de más, pero era un examen igual. Para todos. Y era difícil entrar, ¿eh? Eh, em, eh, Llegaron a presentarse o sea, más de 3.000 para 30 plazas. Llegó a haber 4 escuelas de formación en Trubia. Lo bueno era que entrar en la fábrica, como señalo ahí, era tener un puesto de trabajo seguro y era un poco esperanza de poder entrar, era un sueño que tenía mucha gente. ¿Eh? Incluso recuerdo un empresario, la anécdota de un empresario famoso en Argentina que le preguntaron que si alguna vez tenía algo en la vida que echaba en falta y dijo que era lo que le había pesado en la vida era no haber sacado la plaza de aprendiz en Trubia. Hubo aquí el anterior, no me sale ahora el apellido, el anterior de aquí de Oviedo, de los empresarios, el director de FADE, que no me sale ahora el apellido, ese también intentó entrar, que es un señor con un éxito empresarial y dirección de empresas impresionante, y sin embargo no pudo entrar en la fábrica de armas de Oviedo y él lo señala para que se vea lo difícil, lo dijo públicamente varias veces para que se viese lo difícil que era entrar. Había un fracaso muy pequeño porque, claro, en esa selección era difícil. Ahí estamos en el campo de fútbol haciendo la instrucción, que ya empezaba con 14 años. No me voy a detener ahí. Si alguien quiere mirar ahí, describo brevemente en la diapositiva las materias que había, que fueron cambiando un poquito con el paso de los años, pero que básicamente se mantiene. Sí que hubo, y yo fui uno de los que nos aprovechamos, te dejaban 2 días que no tenías que ir a aprendices para que pudieses asistir por las mañanas a clases de bachiller y poder compaginar ambos estudios. Y por la tarde, lógicamente, el bachiller. Por las tardes sí, pero por las mañanas te dejaban 2 días para que pudieras compaginar los estudios, cosa que es muy de agradecer. Bueno, hay mucha relación de la fábrica también con el deporte, con varias cosas más. Eh, Vemos ahí, por ejemplo, Real Jovencia, que es el equipo más antiguo de Oviedo, del año 23, y como se ven los escudos, está claramente la vinculación del equipo artillero, como se sigue llamando, con la fábrica. Hoy día ya no existe, pero existió. El tener esa instrucción militar te daba ventajas. Por ejemplo, yo la mili la tuve que hacer 6 meses, este soy yo en Mallorca, y por ejemplo la instrucción en Mallorca que me tocó en el CIR, cuando vieron que me sabía toda la instrucción, pues estuve prácticamente haciendo recaos, solo ensayé un poquito al final para acomodarme con mis compañeros el día de la jura de bandera. Era una ventaja que luego solo tenías que hacer 6 meses de servicio militar, siempre y cuando te comprometieras a estar unos 5 años en la fábrica sin marcharte de la fábrica. Si te marchabas, tenías que hacer el resto del servicio. También en Trubia, dentro de los aprendices, había una banda de aprendices. Estoy yendo muy rápido, muy ametralladora.
No, no, voy a no, no, tratar de... estás yendo perfecto. Lo que pasa que en cierto modo pisándome todas las preguntas que te iba a hacer, porque eso quiere decir que lo llevamos tanto tú como yo de forma muy sincronizada. O sea, yo te quería preguntar precisamente sobre lo que era un aprendiz, qué ventajas podía tener sociales, y lo estás diciendo todo, con lo cual, estupendo, estupendo. Me estás aclarando todo sin necesidad de que te lo pregunte. Muy bien, muy bien. Bueno, cualquier cosa Sí, que no, pero claro, como tenemos estás tiempo para... llevándolo Sí, en la línea que yo también quería preguntarte, quería preguntarte muy sobre el bien. ORFA, quería preguntarte sobre la escuela de aprendices, sobre... Y tengo ahí alguna cosilla. Mira, tengo una pregunta ya que te he interrumpido. No, 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 Cuando no. termines de hablar de Fui los yo el que paré aprendices... porque me estoy dando cuenta que estoy cogiendo velocidad No, y lo no, que no, quiero que es está muy bien, precisamente... muy bien. Yo hay una cosa que me la sé, pero quiero que la sepa todos los que nos escuchen. Quiero que nos hables un poco también de una vez terminado de ser aprendiz, qué posibilidades laborales tenía tanto en la fábrica como fuera, como incluso de continuar los estudios dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, qué posibilidades, o sea, eso de ser aprendiz, aparte de ser lo que nos estás diciendo, qué futuro podía tener. Después de los cuatro Pero años de vamos, sigue, formación, sigue como... sí, no, te contesto, aunque voy a entrar de nuevo en ello, pero adelanto, después de esos 4 años de formación salías oficial de tercera, con lo cual ya, la verdad, tenías tu vida laboral garantizada, porque la fábrica existió, existe y esperemos que existirá. Eh, Muchos de esta gente, muchos de los aprendices, por ejemplo, en mi año entramos todos a la vez, ¿eh? Pero otros no entraban entraba el número uno, que voy a entrar luego en el premio Lorza, entraba y luego los demás, pues tenían que esperar un tiempo según las necesidades de producción de la fábrica. Un gran porcentaje, en muchos cursos, más de la mitad, no volvía, porque la verdad es que los aprendices tenían está mal que yo lo diga, pero como aprendiz, pero es que era la verdad, tenían muy buena salida profesional, eran muy demandados. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que, claro, los sueldos fuera, Trubia tenía mucha seguridad, pero los sueldos no eran muy buenos. Triplicar o cuatriplicar o mucho más el sueldo de Trubia era fácil y eran empresas muy fuertes y muchos ya no volvían. Entonces, esa era una de las cuestiones. Y también allí antes de que se me olvide, en la escuela de aprendices también compartía, cuando nosotros salíamos del taller, entraban que habían tenido sus clases teóricas antes sus especialistas del ejército de tierra. Compartían los mismos talleres con nosotros y hacían sus prácticas. Estos especialistas salían ya sargentos, luego ya pasó me parece, a Calatayud años más tarde, pero también le permitía una carrera militar, como hicieron muchísimos. Es decir, allí estaba la escuela, lo que son los maestros armeros, esa frase que decimos, a reclamar al maestro armero, pues los armeros, que tenían una buenísima fama dentro del ejército, digo porque tengo muchísimas constancias de ello, se formaban también allí. Es decir, también podía seguir la carrera militar. Hubo muchas carreras que vamos a ver, pero voy a seguir avanzando porque eso lo toco un poquito más adelante, si te parece, Vale, pues Arturo. entonces yo ya te interrumpo otra vez más para decirte que el maestro armero era mi padre y un primo mío salió suboficial, sargento especialista en esa promoción antes de pasar a la escuela fuera de la fábrica. O sea que sí, Magníficos, es magníficos cierto, profesionales. ¿Qué te voy a contar, efectivamente, Arturo? magníficos ¿Eh? profesores. Eso es. Eh, Decía que parece mentira, pero de esas bandas de aprendices salieron luego una gran afición musical, con coros, con orquestas. Ahí tenemos, por ejemplo, una de las más conocidas de Trubia, la Marimbas Punto Azul, Siboney, muchas otras, no voy porque hay un montón. Parece mentira, esa base de formación musical no solo daba para la industria, daba para el arte, daba para esos bustos que vimos de Lorza, de Isabel II. Hay cientos de bustos magníficos por toda España repartidos. Por cierto, en la primera exposición universal de Londres, creo recordar que fue en 1890,
el primer premio lo gana una escultura del marido de Isabel II, Francisco de Asís, que era que ganó el primer premio en escultura. Quiero decir que Trubia no solo tiene una gran producción armamentística, sino que tiene un fondo, digamos, artístico en cuanto a los bustos, a las esculturas y en cuanto a muchas otras obras de fabricación y, por supuesto, musical. ¿Eh? Hubo una gran explosión musical en Trubia y que en el fondo el foco es esto que veíamos aquí, estas bandas de aprendices con gaitas, con tambores, con trompetas, ¿eh? Y que originaron todo eso, parece mentira. Este era el traje, aquí estoy yo con 16 años, el traje de diario, de pana. Y este aquí estoy yo, soy este de aquí, con mis compañeros gastadores también con 16 años. Este era el traje, vamos a llamarlo así, de los domingos, de las fiestas, de cuando desfilábamos. Eh, utilizábamos ya desde el primer año, utilizábamos esa tercerola Mauser hecha en Oviedo. Como ven, lógicamente nunca pasó nada porque aunque conseguíamos balas a veces, pero vamos, no tenían aguja percutora, entonces era para la instrucción, no pasaba absolutamente nada, nunca pasó nada. ¿Eh? Disciplina militar, se reordenaba. Es curioso, yo siempre decía que siendo competitivo, ahí vemos un desfile dentro de la fábrica, algún homenaje, alguna cosa, no tengo constancia de lo que era, o sea, simplemente una formación para marchar. Recuerdo, por ejemplo, que yo estuve en una formación exactamente en el mismo sitio de un ascenso de un coronel, el coronel de la fábrica, que ascendía a general, hicimos nosotros los honores, los desfiles. Que había un magnífico compañerismo, que parece mentira que siendo competitivos, porque las calificaciones se iban contando y demás, había un gran ambiente de compañerismo a pesar de esa disciplina militar. Y sin embargo, hoy día eso, yo a veces como profesor he tenido que decirle a más de uno en acusica de Satanás, en el infierno te verás, porque es que me da vergüenza a mí de lo acusicas y de los mal compañeros a veces que son, ¿no? Fíjate en fin, y son contrasentidos de la vida, ¿no? Te educan en la competitividad y resulta que desarrollas un gran compañerismo. Y aquí te están educando en que no hay que ser competitivos, que la igualdad, no sé qué tal, y luego al final resulta que hay muy poco compañerismo. En fin, cosas contrasentidos de la vida. Esto era lo que te decía antes. Aquí vemos una promoción de obreros. Salías operario, es decir, oficial de tercera, y ahí vemos unos que celebraron a los pocos años la incorporación a la fábrica. Esto era el premio Lorza. El premio Lorza se le daba al compañero que sacaba el número uno de la promoción, que se entraba automáticamente, en cuanto acababa con 18 años, entraba directamente en la fábrica. Y todas esas herramientas se las hacíamos nosotros. Yo cuando veo esto y lo que hacíamos, se las hacíamos nosotros con 14 y 15 años. Esas herramientas, es verdad que teníamos buenos maestros de taller, que teníamos máquinas para tallar las medidas y demás, pero esas piezas son hechas por sus compañeros. Para que se vea lo que una buena formación con unos buenos maestros y una buena disciplina, buena educación, para que se vea lo que se puede lograr. ¿Qué ventajas tenía el premio Lorza? Aparte de tener un diploma muy bonito, por ejemplo, de entrar primero en la fábrica, también tenía un premio metálico, que era 3 veces el número de alumnos que había en la escuela. Eh, ya en los años 80, por ahí, que todavía lo siguió viendo, era ya un premio pequeño, porque igual había 120 alumnos por 360 pesetas. Bueno, estaba muy bien, ¿no? Pero no tenía, pero en la época de la posguerra, que llegó a haber promociones de 100 alumnos, pues era dinero. Y hasta los años 60 y algo, tenía una ventaja muy grande también el premio Lorza, y era que el coronel, cuando te entregaba el diploma y demás, te preguntaba qué carrera querías estudiar. Y muchos hicieron, pues como yo, ¿no? Quiero decir, yo estudié, pero ya a partir de los años 60 había un sueldo que decía el que quiera estudiar, que se lo pague, ¿no? Pero hasta los años 60
podías elegir la carrera que quisieses y te lo pagaban todo, te pagaban la carrera. Hay ingenieros, pero hay médicos, hay abogados, hay de todos los estudios, maestros, es decir, que tenían todas esas ventajas. Eh, ahí te comento, sin miedo al desarraigo, el que no tenía miedo a marcharse de Trubia, las oportunidades eran enormes. Eh, en Trubia se formaron más de 4.000 aprendices, en Oviedo unos 2.000, y eso hizo una gran base para el desarrollo industrial de España. Eh, y gente en el extranjero también. Muchísimos directores, jefes de muchos de talleres, de muchas cosas salieron de Trubias. Como señalo ahí, muchos llegaron a alcanzar altos cargos. Yo mismo, estando en la fábrica de Sevilla, me vino un jefe de un taller, un director de otro, y hablando, hombre, no eres andaluz, ¿no? Pues mira, yo fui aprendiz en Trubias, quiere decir que te encuentras, y lo puedo vivir, lo puedo contar por experiencia próxima. Eh, Se acabó la escuela, aunque los 2 últimos años de la escuela estuvieron, ya no era el Santa Bárbara, sino era un centro de formación profesional, el de Cerdeño. El último curso fue en 1990. El último curso de uniforme de 4 años fue el mío. Y parece mentira, en este instituto, que sigue estando así a día de hoy, pues esta es una foto no de no hace mucho tiempo. Parece mentira que no haya un módulo, hay un módulo de formación profesional, pero no industrial. Y a mí me da mucha pena que el sitio donde nació la FP en el mundo reglada, la FP dual, pues resulta que no hay un módulo de FP. Tuve el honor de presentar una conferencia hace unos días en la Nueva España, donde estuvo el director general de planificación de la AFP y la coordinadora, la directora del hub del conglomerado de industrias de defensa de Asturias, y parece que están tratando de hacer algo. A ver si algún día vemos ahí, yo creo que le corresponde por muchas cosas, que vamos a ver, porque en Trubia hay, aparte de la fábrica, hay muchas empresas. Este busto de Lorza, que estaba dentro, yo todos los años que estuve de aprendiz y en el colegio, daba gusto verlo de lo brillante que está. Eh, Ahí lo vemos a la intemperie, como está, afortunadamente está, pero, perdón por la expresión, pero como veis ahí, y se ve, y lo voy a decir así de crudo, ahí lo ves cagado por las palomas en la cabeza, que da pena, ¿no? Entonces, caray, no sé, en fin, voy a dejarlo ahí. Eh, También hay que señalar una cosa, que hay un estudio pendiente precioso, porque un estudio, digamos, sociológico, en los 1.000 kilómetros cuadrados, lo señalan los autores del libro ese, de esa enciclopedia de la historia de la Escuela de Formación Profesional, que decía que pesaba casi 3 kilos, en 1.000 kilómetros cuadrados, 10 concejos que van desde Candamo a Quirós, Teberga, aquí en el centro de Asturias, ahí hace pocos años era el mayor número de titulados universitarios de España. No hace falta ser muy perspicaz para entender que la escuela de aprendices de Trubia, toda esa formación que dio en torno a la fábrica, ha tenido algo que ver, seguro. Lo que no se sabe es en qué punto, pero segurísimo, segurísimo que sí. Y si algún día alguien quiere hacer ese estudio, pues sería magnífico. Aquí vemos, ya lo había puesto antes, los estudios. Decía que en Trubia es un sitio magnífico porque tenemos Santa Bárbara, que tiene entre puestos directos e indirectos. Ahora mismo hay 1.000 personas trabajando con todos los talleres en plena producción, como vamos a ver adelante. Este es el antiguo taller de municiones, que ahora es de la empresa Spal Rheinmetall. Tiene ahora mismo 200 trabajadores y va a pasar 400 en el verano, porque hay una gran demanda de municiones. Los arsenales de Europa están desabastecidos y quieren en el verano tener 400 trabajadores. Es decir, fijaos la cantidad de prácticas de empresa, porque la FP que nace ahora, hay lo que se llama la alternancia. Es decir, no va a ser la FP como conocemos hasta ahora. Los módulos son estudias y luego los últimos meses haces prácticas en empresas. Evidentemente, ¿qué modelo han tomado? El de Trubia, es decir, donde se inició
que era, tenías una formación teórica y una formación práctica. Lo que veías en los talleres, estudiabas en los libros. Lo que estudiabas en los libros, ibas y lo practicabas en el taller. Y eso, vamos a ser claros, a día de hoy, por muchas cosas que se inventen, esa combinación de teoría y práctica, ya no digamos sazonada con disciplina militar, pero que hoy día ya es otro tema, no se va a pretender eso, sino adaptarlo, es por muchas vueltas que le den los pedagogos, ese es el mejor sistema de enseñanza que existe y que está inventado. Y me alegra mucho que esa alternancia de la nueva FP que se va a implantar en España vuelva al modelo original. Si algo funciona, si una autopista está perfectamente diseñada, lo único que hay que hacer es echarles capas de asfalto para que rueden los coches bien, es decir, adaptarlo al momento, cambiarle alguna señal si es necesario, pero es eso. Y también tenemos más empresas como Industrias de Hoy, que también tiene su buena cantidad de empleados que se dedican a fabricar el coque, que curiosamente antes era de la hulla de aquí de Asturias, de Minas de Figaredo y demás, pero ahora curiosamente, y cualquier día, como se enfade con nosotros Estados Unidos, el carbón viene de Estados Unidos y lo considera estratégico. Es decir, cualquier día podría haber problemas. Afortunadamente, de momento no hay y hoy funciona perfectamente. Y tenemos también la industrial química del nalón, que en su día fue una de las químicas más importantes de Europa, sigue siendo muy potente y ahí la tenemos en otro lugar de Trubia situada, con el río Nalón ahí a mano derecha y que también tiene cientos de trabajadores. Es decir, tenemos 4 empresas en Trubia para hacer prácticas. Por eso digo que es sangrante que en el centro, en ese hoy día Instituto de Trubia, donde se creó la FP, heredero de la FP original de 1850, de Lorza, pues que no hay un módulo industrial. Y yo creo que por historia, por tradición y porque además las oportunidades de hacer prácticas en Trubia son inmensas, creo yo que pocos pueblos de España pueden tener 4 empresas tan potentes, pues bueno, pues creo que se ve. Solo decir que en Trubia pues se fabricaron muchas cosas, por ejemplo, como locomotoras, es decir, se fabricaba de todo. Aquí tenemos de las 10 trubiecas la número 9, ¿eh? Es decir, había una capacidad industrial para fabricar de todo prácticamente, ¿eh? Aquí era en estos pabellones que están cayéndose como muchos otros, pues era donde se proyectó con el 1% cultural en la época de Cascos, cuando era ministro de Fomentos, hacer un museo de la industria militar. Creo que es el sitio más adecuado para hacerlo. Se habla de hacer también un museo etnográfico que englobe la industria militar, pero bueno, museos etnográficos los hay en todos bueno, en todos los sitios no, ojalá, en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, en Grau hay un museo etnográfico precioso y al lado hay un museo, dentro del mismo hay un museo de la Guerra Civil. Es decir, quiero decir que no hay nada incompatible, todo se puede hacer, pero en Trubia hay muchos edificios, como hemos visto, que se están cayendo y que de la industria militar, además, en un sitio que sigue en producción y que ha tenido una gran producción armamentística, pues creo que era ahí el sitio, no solo para homenajear, como tú bien decías, apuntabas hace un momento, el tema de los objetos, sino de las personas, porque ahí han pasado decenas de miles de personas y hay mucha historia dentro de ellas, ¿eh? Y entonces por eso decía que creo, y aparte hay otro tema también, que al pueblo este museo le daría mucha vida, porque, por ejemplo, nosotros estamos, visteis ahí lo de las cascadas estas de Huanga que os comentaba, ¿no? Y tiene muchos aspectos. Es la cabecera de lo que se debe llamar la senda del oso. Es una senda muy turística, pero que, aunque es cabecera, todo el mundo pasa y no para. Yo creo que era una magnífica oportunidad para darle más vida al pueblo. Muchos de estos trabajos de Oviedo y de Trubia, ahí estoy mostrando un CEDME, los tenemos en la Delegación de Defensa de Oviedo, donde les invito a que nos visiten los jueves en concreto, en horario de mañana, está siempre abierto al público y ahí verán muchos trabajos de Trubia, de Oviedo y obras de arte también, no solo de armamento, sino de bustos, de muchas cosas que se han hecho allí, muchas en miniaturas. Nada, edificios de Trubia, este es el Casino Obrero de 1918, si no me falla la memoria, y ya vamos a irnos un poquito
a la actualidad, ¿no? El primer carro de combate, 1926, es el modelo Trubia. Este es el primer carro de combate que se hace en España, bastante avanzado para la época, tomando como origen el Renault francés, y ahí vemos carros de combate que se fabrican hoy día en Trubia, ¿no? Este era de 2016, pero que siguen igual fabricándose. Eh, los vemos, se hicieron cuatro de modelos del carro de combate Trubia, quedaron destruidos en la guerra civil. Se mandó uno a Sevilla a reparar y Artemio Mortera, que antes comentaba que es un gran estudioso del tema, en el desfile de la Victoria, una vez acabada la guerra civil española, aparece un modelo Trubia, pero se ha perdido. Hoy día lo que queda son réplicas. Bueno, se ha perdido, nadie sabe nada de él. Entonces lo que quedan son réplicas del modelo Trubia o del Trubia Naval que se fabricó en Bilbao, pero ya no queda ninguno original de aquella época. Todo esto se resume en algo que te decía la gente de Trubia. Trubia, a pesar de ser un pueblo, por ejemplo, el cine llegó mucho antes a Trubia que Oviedo, eso contaban nuestros mayores. Es decir, había un nuevo mundo de avance en Trubia, no es un pueblo al uso, ¿eh? Es un pueblo que tiene sus características peculiares. Voy rápido porque estos son diferentes fotos de fabricaciones que hubo en Trubia. Ahí vemos, por ejemplo, el cañón de 88, el 8,8 famoso, que fue el mejor cañón de la Segunda Guerra Mundial, que en Trubia se hicieron a cientos. Como ya veo que voy un poquito fuera de tiempo, ahí tenemos el 106 sin retroceso, que se hicieron montones. Tengo ahí un disparo de cómo iban sobre los jeeps, pero yo creo que tengo un vídeo, pero yo creo que no es, vamos, como voy un poco mal de tiempo, lo dejamos para otra ocasión. Solo, perdón, venga, va, ahí va el disparo. A ver, ¿lo veis, no? ¿Visteis cómo disparó sobre el jeep? ¿Lo veis, no? Bueno, luego paso la presentación, ya ahí lo maneja. Eh, el, Con ese cañón, el Frente Polisario en los años hasta primeros de los 80 estaba machacando, con estos jeeps, estaba machacando al ejército marroquí. Tuvo que intervenir la aviación francesa a favor de Marruecos para parar la sangría que estaban teniendo en el Sáhara. Se puede buscar por internet la información y si no la tengo yo por ahí guardada, si alguien tuviera curiosidad. El Leopard 2E, uno de los carros de combate más modernos que se hicieron en Trubia, casi 300 unidades que están en funcionamiento con muy buen servicio. El 2L es de España, en la adaptación que se hizo del carro de combate alemán. Ahí vemos obuses de 155. Sobre esta base del Pizarro se han hecho muchos modelos. Voy rápido. ¿eh? Este se está fabricando todavía, 589 que se hicieron para el Reino Unido. Es curioso, la munición que se empezó haciendo en 1794 básicamente era para utilizar contra el Reino Unido y las paradojas de la historia, ¿no? Ahora les fabricamos carros de combate. Este es el programa Ayas. Quedan pocos, deben quedar unos 50 por entregar de los 589 y han dado muchísimo dinero a Trubia, lógicamente. También tenemos ahí el modelo 8x8 Dragón, que ya se está fabricando ahora en este momento para el Ejército de Tierra, 348, cifras astronómicas, 2.000 millones de euros, fabricándose en Trubia también. Este es el nuevo que va a sustituir a los BMR famosos. Aquí tenemos el Castor también, que se está fabricando ahora en Trubia. Este es un vehículo de zapadores. Está hecho como veis, lleva ahí unos rodillos para minas, otros llevan palas. Es para los zapadores. Y tenemos también otra cifra, ahí ves el BAC. BAC significa vehículo acorazado de cadenas. Vimos que el que va a sustituir al 8x8, pues lleva ruedas, este es el vehículo, pero este es de cadena y también son cifras vamos, 1.953 millones de euros. Este también para fabricar en Trubia y estos 384 se van a hacer. Esto le da carga de trabajo a la fábrica hasta 2037. Es decir, esto es lo que se está fabricando en Trubia
actualmente. Es decir, el Ajax, que quedan pocos por entregar al Reino Unido, el Dragón para el Ejército de Tierra, el Castor que se está fabricando y este que está a punto de también, que está ya el contrato en marcha. También algunos otros para Filipinas y demás que se han entregado ya. Es decir, a día de hoy la fábrica está a tope de producción. Eh, Podemos decir que si Trubia es la catedral de la descolonización, el taller de artillería, que no vamos a entrar aquí en detalles, que es de mitad del siglo XIX, es como la Cámara Santa, es decir, es una auténtica joya con una iluminación y una concepción de taller impresionante. Y voy acabando ya. Bueno, las dos catedrales que ya lo mencioné antes, que tiene Asturias, la de Oviedo y la de Trubia como industrial. Y ya paso a esa, bueno, si las preguntas como ya le hiciste, eh, creo que tenía una por aquí de la escuela, de una escuela, y si no lo comento, es que salía a ver, eh, pues puede que hay una mira, sí, está aquí. Este chico que vemos aquí, esta es, enfrente de mi casa, en el monte, en las cuestas, había una escuela. Y la gente de estos pueblos, de este lado y del otro lado del monte, que era el de Bayo, pues llegaba gente a estudiar. Y este es Isidoro Álvarez. Isidoro Álvarez fue el dueño, bueno, podemos decir, el jefe, el mandamás del Corte Inglés, que funda su tío Ramón Areces, que eran de grado, es el fundador del Corte Inglés y fue el que consolidó y expandió el Corte Inglés. ¿Por qué señalo a este chico aquí que vemos con pantalón corto yendo a la escuela de este pueblo de Camales, enfrente de las cuestas, en el monte estaba? Pues por una cosa, porque su padre, con 8 años, el padre era trabajador de la fábrica de armas y con la mala suerte de uno de los muchos trenes, en Trubia llegó a haber 7 líneas diferentes de ferrocarril, porque había minas, había transporte privado, los de la fábrica. El tren mata a su padre con 8 años y se queda la madre, bueno, pues viuda. Y este chico que vemos aquí fue luego a Madrid y ganó el premio, fue número uno de su promoción de económicas y fue un gran director del Corte Inglés hasta que murió hace no muchos años. Y era de la zona este. Este es uno. Y otro creo que lo tengo ya fuera de la proyección que se estaba haciendo. Eh, a ver, es este señor. Este señor llegó a los 4 años de incorporarse en Orza en 1848. Diego García llevaba 54 años de servicio en la fábrica y continuó, ¿eh? Y hay gente que llegó a los 90 años. Este señor, el propio rey Alfonso XIII, cuando llegó en 1902, le dio una medalla, le hicieron un homenaje y continuó años. Es decir, hay muchas historias humanas, pero bueno, estas son una de las muchas porque hay muchísimas anécdotas de los que crearon el carro de combate, de los años que estuvieron, gente que llegó a 90 años y siguió trabajando dentro. Es decir, hay muchas historias humanas detrás. Doy dos pinceladas por no extenderme más, ¿vale? Y no sé si he respondido a la pregunta. Ha respondido estupendamente no a la pregunta, sino a toda la idea que tenía yo de que nos transmitieras toda la información, tu experiencia y demás sobre la fábrica. Tiene para mí un contenido humano importantísimo, pero yo creo que para todos los que nos siguen y vean esta charla va a ser muy, muy ilustrativo y muy interesante, porque todos los datos que has dado son como mínimo, sorprendentes y en algunos casos espectaculares. Me quedo con la información que diste de ese periodo en el que el mayor número de titulados de toda España estaba en esa zona de influencia. Por ejemplo, dicho esto, efectivamente es un dato más de los muchos e importantes que nos has cedido, que nos has dado a conocer, ¿no? Yo estoy encantado con la charla. ¿Yo qué quieres que te diga? Luego ya a micrófono, ya tú y yo a mano, ya hablaremos también a ver si hacemos algún estudio para buscar alguna foto, pero ya
particular mía, a ver si se podría encontrar alguna cosa. Te felicito, Cuestas, te felicito. Ha sido una conferencia estupenda y, repito, creo que muy interesante para todo el que nos siga. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Tenía tanta información que siento si he ido un poquito rápido, pero quería meterla toda y eso a veces conlleva en que uno acelere. Siento, y sobre todo lo que decías tú, espero, para los que somos de Trubio además, mucha de esta información se conoce, pero espero que para mucha gente que no conoce y que hay aquí un hito de la revolución industrial que muchas veces no nos damos cuenta y cuando pensamos que en España no se hace nada o demás, aquí se hizo armamento tan bueno o mejor que el que había en el extranjero. Sin entrar en más detalles, que eso puede ser una charla ya más especializada. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a ti, gracias a ti.